Amigos, bienvenidos una vez más. Continuamos con todos ustedes. En los últimos años se han producido ataques terroristas, los cuales han sido atribuidos a los diferentes grupos terroristas del mundo, como el Estado Islámico o ISIS y Al-Qaeda, teniendo como modus operandi el uso de carros, camiones y explosivos para atacar a transeúntes en zonas bastante concurridas. La ola de ataques terroristas se iniciaron el 11 de septiembre de 2001, cuando 19 miembros de Al-Qaeda llevaron a cabo el mayor ataque terrorista de la historia al estrellar aviones en Nueva York, Washington, D.C. y Pensilvania. La cifra de muertos se elevó a casi 3.000 personas, de ellos 2.753 en las Torres Gemelas neoyorquinas y unos 9.000 heridos. El 12 de octubre de 2002, 202 personas, la mayoría turistas de 21 países, mueren al estallar simultáneamente 2 coches bomba en una zona de discotecas en Kuta, en Bali. También el 11 de marzo de 2004, 10 explosiones en cadena causaron 191 muertos y 2.062 heridos en 4 trenes en cercanías de Madrid. Fue el segundo mayor atentado en Europa. El 1 de septiembre de 2004, una treintena de terroristas tomó como rehenes a más de 1.000 personas en una escuela de Rusia. En el asalto 2 días después, por las fuerzas de seguridad rusas, mueren 331 personas, de ellos 186 niños. El 7 de julio de 2005, 4 explosiones causaron la muerte de 56 personas y 700 heridas en Londres. Los atentados fueron perpetrados por islamistas. 16 de diciembre de 2014, un grupo talibán abre fuego contra una escuela en Pakistán y mata a 126 personas, en su mayoría niños. En 2015 se produjeron 7 atentados terroristas, donde el más relevante ocurrió el 14 de noviembre, cuando ISIS provocó la muerte de al menos 127 personas y 180 heridos. Entre 2016 y 2017 los ataques han sido continuos y casi seguidos en Niza, sur de Francia. El 15 de julio de 2016, un sujeto de Túnez dentro de un camión decidió atropellar a las personas que se encontraban festejando el Día de la Bastilla, dejando más de 80 muertos y más de 50 personas heridas, para luego bajarse del vehículo y disparar contra los que tenía a su alrededor. En Berlín, en Alemania, en diciembre de 2016, un sujeto decidió montar un camión y atropellar a las personas que se encontraban en compras navideñas en un mercado local, dejando 12 muertos y una veintena de heridos. En Londres, Inglaterra, junio 2017, la ciudad fue víctima de al menos 3 ataques terroristas en menos de una semana. El primero fue cuando 3 hombres dentro de una furgoneta atropellaron a los peatones que estaban en el puente de Londres. Días después, un hombre embistió a peatones que salían de una mezquita en Londres, dejando 4 personas muertas. El ataque se lo atribuyó ISIS. El tercer ataque fue cuando un terrorista suicida de ISIS provocó la muerte de 22 personas y dejó 64 heridos al hacer explotar un artefacto de fabricación casera junto al estadio de Manchester Arena. Y uno de los más recientes, en Barcelona, en España, el pasado jueves, un sujeto dentro de una furgoneta decidió atropellar a los transeúntes de una de las zonas más transitadas del centro de la ciudad, La Rambla, dejando más de 10 personas fallecidas y unas 20 heridas. Y si se adjudicó el ataque, por supuesto, las cifras fatales y letales aumentaron. Amigos, damos la bienvenida a Leonora Aspurúa, abogada, profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Simón Bolívar, especialista en opinión pública y comunicación política dirigidas a las relaciones internacionales. También Julio César Pineda, amigo, miembro de esta casa, de esta familia, embajador, internacionalista, profesor, columnista. Bienvenidos ambos. Bueno, el tema, como tú lo planteas hoy, es demasiado importante y abre página en todos los países del mundo por las 3 características que tiene el terrorismo. Uno es la utilización de la violencia con fines políticos. El segundo es no distinguir entre civiles y militares, y mientras más daños a los civiles es mucho mayor, como lo hemos visto en los últimos días. Y la tercera característica es el efecto mediático. Todo lo que ustedes han leído son situaciones en las cuales hay una gran fuerza mediática a la hora en que la gente está concentrada. Recordemos que el primer ataque en el 2001 contra las Torres Gemelas eran 9:30, 9 de la mañana. Los primeros ataques en Londres y en Madrid, también en la época de Bin Laden, eran en esa misma situación del efecto mediático. Claro, hoy en día cambió de la técnica de Bin Laden a una técnica más sofisticada, que es la de Abu Ghraib y todo este grupo nuevo del califato. Con Bin Laden la revolución tenía que hacerse desde un país musulmán y lo hicieron desde Afganistán, pero muy lejos de los centros de poder. En cambio, ahora con el califato se han trasladado a lo que llaman ellos, donde fueron los primeros califatos en la historia de la humanidad,
Mahoma muere en el 632 y el primer califa es Abu Ghraib, que precisamente es el que toma el nombre ahora del nuevo líder, y plantean que tiene que ser desde donde fueron los califatos primeros, que fueron el califato de Damasco y el califato de Bagdad. Y por eso están tan fuertes en Irak y tan fuertes en Siria. Pero ahora con la derrota en Mosul, que es en Irak, tomada por las Fuerzas Unidas, Rusia, americanos y además chiitas, sunitas y kurdos, que es una población muy importante, se están llegando a centrar en Siria, al cual también han golpeado, y entonces están con estos ataques terroristas en todo el mundo, con esto que llaman lobos solitarios, que ya no son grupos reunidos, sino gente que en nombre del Islam mata, y ese es el terror que hay, y esto va a durar varios años, Eduardo. Oye, ¿qué podemos, cuando tú dices en función del futuro que todavía queda mucho tiempo, de qué manera se puede reaccionar, Leonor? Vemos que el mundo ha cambiado, lógicamente, por todo lo que es la presencia de los terroristas, pero ¿qué se puede hacer que todavía no se haya hecho? Es que la situación es bastante complicada. ¿En qué sentido? Bueno, en primer lugar, uno de los elementos más fundamentales que plantea el embajador con relación a estos ataques terroristas es que el objetivo de ellos es alcanzar una gran atención mediática. Entonces, claro, ellos cometen estos ataques en lugares públicos donde hay una gran cantidad de población civil, generalmente en países occidentales, para obtener una mayor atención mediática que cometer los ataques donde generalmente existían ataques de este tipo, que eran, por ejemplo, en países como Pakistán, donde existe una gran cantidad de ataques de grupos como los talibanes o grupos como Hezbollah, que han cometido ataques a lo largo de la historia dentro del Medio Oriente. Pero la atención mediática se ha enfocado más en aquellos ataques que se han realizado en Occidente. Parte del problema radica justamente en que, si bien es una locura no prestar atención mediática a estos atentados, el que tengan tanta atención mediática lo que hace es alimentar la intención del Estado Islámico de continuar con este tipo de ataques en Occidente. Un círculo vicioso, ¿no? Sí, es una especie de círculo además. inevitable, que es muy complicado de atender. El problema, creo yo, que radica en ver cuáles son las causas, por qué personas que residen en Occidente se unen a este tipo de grupos terroristas y están dispuestos a cometer ataques. Muchos estudios e investigaciones de las personas detenidas determinan que la mayoría de ellos ya nacieron y han residido toda su vida en Europa. Es decir, son hijos de inmigrantes en su gran mayoría, no son miembros de esta reciente ola de inmigración. Entonces es curioso ver cómo una persona que nace en un país, tiene esa nacionalidad, creció en esa cultura, se siente más identificada con una cultura en la que él nunca residió. Y va a estos países porque se van, migran de Europa a Siria y a Irak a luchar por una causa que a fin de cuentas es curioso ver por qué se sienten más identificados con ella que con el país donde ellos nacieron y se criaron. Fíjense, en ese punto yo quería ir. ¿Cómo es que logran adeptos? Porque a primera vista tú dices, bueno, ¿cómo alguien puede estar a favor de la muerte, de un atentado, de generar sufrimiento en la población? Pero sin embargo lo logran. ¿Cómo lo logran? ¿Qué elementos le generan a esa persona? Tanto así que se pueden llegar a identificar y segundo, participar activamente en cualquier tipo de acción, embajador. El vínculo es el tema religioso. El terrorismo radical, ahora el Islam es religioso y es lo grave porque hay dos concepciones de la vida. En el cristianismo uno separa política y religión, afortunadamente. En cambio en el Islam lo han logrado. Alguien decía que les hace falta un Lutero al Islam que reformulara de nuevo la religión islámica. La religión islámica está asignada por la violencia, por la conversión absoluta. El judaísmo, tú nunca ves un judío predicando para convertir a otro. Y el cristianismo lo trata de convertir por la buena voluntad, por el discurso. En cambio el Islam es por la violencia. Desde que Mahoma emprendió la espada y conquistó en el siglo VI, VII, toda la parte de Europa y lo que fue el norte de África y sobre todo el Medio Oriente, ellos siguen con esa visión. Además con otro concepto que es muy complicado, que es que en el Islam el concepto del paraíso es distinto al cristiano y hay el tema del martirio. Entonces, mientras más rápido mueras tú por una causa, vas más rápido al cielo. Hay una especie de nihilismo. La vida no vale nada sino en función de Mahoma y Alá, su profeta. Por lo tanto, yo muriendo por la causa religiosa, y es lo que han hecho ahora, hasta los lobos solitarios siempre hablan de Alá Akbar. En árabe es solo Alá es grande, es poderoso. Y esa visión muy negativa, que como decía también Leonor, en las mezquitas en Europa, 2, 3 generación de árabes o musulmanes, maltratados también por otra parte en Europa, encuentran en el elemento religioso una proyección de esa violencia y además un sentido de sacrificio. Por eso en Occidente no vemos en América Latina nadie que se inmole
En cambio, estos son gente que van a morir gritando en nombre de Alá porque van al paraíso, que es un paraíso distinto al cristiano, porque el cristiano es un paraíso medio fastidioso. En cambio, el paraíso islámico es lleno de placeres, de gustos, de vivencia. Y esa es una de las explicaciones. Cuando uno vive en el Medio Oriente, yo estuve varios años embajador, tanto en Libia como en Emiratos Árabes Unidos, nota esa visión casi definitiva de la vida en función de la política. Además, no hay diferencia. En Irán, el jefe supremo es el Ayatollah Jamenei, que es religioso, no es el presidente Rouhani. En Arabia Saudita, el rey Fahd es el intérprete del Corán. Entonces, el usar la política y la religión junta es terrible. Lo hizo una vez con el catolicismo, pasó eso con la Inquisición, y hubo también horrores en el cristianismo. Hoy en día, bueno, precisamente el terrorismo va por esa vía y es difícil combatirlo porque no es militarmente como combatirlo. Puedes meter miles de ejércitos, sino que hay una convicción muy profunda. Y en la causa social, que decía Leonor, en Europa, marginados muchos de estos musulmanes, incluso presos, encuentran a los imanes que los convencen hacia darle un sentido a la vida, y eso es el terrible, la difícil forma de combatirlo. ¿De qué manera el mundo occidental particularmente reacciona en la necesaria coalición para hacer un frente común a este riesgo latente? Hasta ahora, ¿qué podemos definir en ese sentido? Porque eso nos importa a todos en el planeta. Bueno, uno de los elementos más fundamentales de esta coalición que ha surgido es que esa coalición en sí está compuesta en parte por personas que practican la religión islámica. Es decir, tienes una agrupación de países que tienen una tendencia religiosa islámica, como por ejemplo Arabia Saudita, liderando gran parte de las discusiones y debates en el tema de cómo atender al Estado Islámico y en los espacios que ellos han controlado en países como Irak y Siria. Entonces, se está viendo una especie de fragmentación entre interpretaciones del Islam. Es decir, hay una interpretación más pacífica del Islam, que es la que practica la mayoría de las personas que creen en esta religión, y hay un muy pequeño grupo, muy radical, de tendencia suní, que se está uniendo a esta tendencia del Estado Islámico y en la declaración del califato como un Estado sin fronteras internacional, en el cual cualquier persona, resida donde resida, puede ser de cierta forma parte de este califato. Como muy bien estaba planteando el embajador, parte de la causa es justamente ese aislamiento que han vivido las personas musulmanas que emigraron y sus hijos en estos países occidentales, y lamentablemente parte de las consecuencias de estos ataques es que esa segregación, ese temor, lo que ha hecho es incrementar, lo que aumenta aún más esa sensación de aislamiento de las personas que residen en Europa. Es muy importante tratar de promover la tolerancia y la aceptación en esos países para que personas que no son de esa tendencia radical no se sientan más identificados o que tienen mayor pertenencia en esas agrupaciones con una tendencia más violenta que en la sociedad civil regular de estos países. Que ellos sientan que ellos tienen la oportunidad de surgir de forma completamente normal y con las mismas posibilidades que cualquier otra persona haya nacido en la familia que haya nacido. Y eso es algo muy complicado en este escenario, más aún con una ola de inmigración gigantesca que está viniendo, donde no hablan el idioma, no comparten los valores culturales, y entonces existe un choque muy fuerte en Europa actualmente, que se tiene que manejar de alguna forma. Y todavía, como es una situación muy coyuntural, no se ha logrado determinar cuál es la mejor forma de atender esta situación. Además, Leonor, hay 1.700 millones de musulmanes en el mundo. De cada 7 personas, una es musulmana. Hay que ver la importancia que tiene. Wow. Y como dice, están divididos entre sunitas y chiitas. Los sunitas son un 80%, los chiitas un 20%. El sunismo se inspira más en la doctrina, sun es la doctrina. En cambio, el chiismo más en la sangre, y es la división que tienen, y es la guerra de Siria, donde sunitas y chiitas pelean, y en el fondo se expresa geopolíticamente porque Irán, que es chiita, apoya al gobierno de Siria, que es chiita, minoría gobernando a una mayoría sunita. En cambio, Arabia Saudita sunita quiere imponer su criterio. Entonces, esto complica más. Pero, con lo que preguntaba Eduardo también, ¿cómo es la coalición afuera? Mientras ellos están unidos en esta causa, los radicales, Occidente no se une. Los rusos tienen sus propios intereses, los americanos sus propios intereses, los europeos los suyos. Fíjense el caso de Siria. Rusia apoya a Irán, al mundo chiita, y está en la línea de Bashar al-Assad. Pero Estados Unidos, Francia y Europa apoya a Arabia Saudita contra Bashar al-Assad. Entonces, hay un elemento religioso fundamental, chiismo, sunismo, y un elemento hegemónico, político, geopolítico, Irán, Arabia Saudita. Y detrás de Irán y Arabia Saudita están Estados Unidos con Arabia Saudita, Europa con Arabia Saudita, pero detrás de Irán están precisamente Rusia y China, que son muy importantes en este cuadro mundial. Entonces, todo está complicado y no hay una alianza realmente occidental que pueda confrontar
a este terrorismo islámico. Ahora, ha cambiado el enemigo, si lo podríamos poner así, sacándolo por los últimos atentados que se han dado prácticamente siempre en Europa, las principales capitales de Europa. Y uno se pregunta por qué tampoco o por qué no han actuado en Estados Unidos, que siempre se ha hablado como que el principal enemigo como tal. Profesor. Bueno, en principio porque la cantidad, o vamos a decir, las comunidades musulmanas en los países de Europa son mayores justamente por la facilidad de inmigración. Es decir, es mucho más fácil cruzar, por ejemplo, de Marruecos a España que cruzar de los países árabes a Estados Unidos y América. Entonces, las comunidades son muchísimo más grandes. Esas comunidades, como estaba comentando, tienen este tema de que en gran medida han sido aisladas, y como han sido aisladas, eso ha promovido que personas busquen sentido de pertenencia y que este grupo radical, que principalmente funciona por Internet, que tal vez es otra de las causas por las cuales su impacto ha sido mayor en Europa, porque son los países donde hay mayor uso de las redes sociales y del Internet para acceder a información, y que manejan muchísimo más el tema de acceder a páginas web, vamos a decir, no regulares, porque la mayoría de las comunicaciones del Estado Islámico son a través de páginas web no públicas, porque las públicas se las tumban a cada rato. Entonces estamos viendo que el impacto y el alcance es mayor. O sea, que Europa, por ejemplo, con el tema del clima, muchas veces las personas en el invierno lo que hacen es estar pendientes del Internet y hacer comunicaciones y grupos y foros, y tienen mucho más a utilizar ese tipo de medios para relacionarse que lo que ocurre en América o en otros continentes. Entonces es interesante ver cómo el uso de las redes sociales y de la tecnología 4.0 por parte del Estado Islámico ha tenido un impacto tan importante en Europa y ha creado células alrededor del mundo. Que no han actuado todas esas células, es correcto, pero claro, la razón es principalmente porque las células europeas están más organizadas y tienen un mayor número de personas que pertenecen a ellas. Por ejemplo, el caso reciente de Barcelona es muy interesante porque Cataluña es el territorio de España que tiene el mayor grupo de inmigración musulmana de todo el país, y además de todas las investigaciones del Estado español, de las alrededor de 120 personas que han detenido con relación al Estado Islámico, más de 30 provienen de la región de Cataluña. Es decir, que se nota que es la región de España donde existe el mayor número de extremismo religioso dentro de la comunidad islámica. Y sería interesante que Cataluña se enfocara en determinar por qué, porque de repente a través de la determinación de por qué existe esta tendencia al radicalismo, y esto también está ocurriendo en Francia, que Francia puede tener la explicación de situaciones como el campamento de Calais, estas personas se sienten más identificadas con estas agrupaciones. Colocando las cosas en perspectivas, ISIS siente que está logrando sus objetivos, y al final, ¿cuáles serían esos objetivos? Mira, ¿Qué saciaría un apetito tan criminal? Bueno, el Islam siempre ha tratado de imponerse a nivel internacional y a nivel mundial. Lo que pasa es que ahora con los nuevos mecanismos y recursos hay dos líneas. Lo que llamaban Al-Qaeda con Bin Laden, él proponía hacer la revolución desde un país islámico, pero fuera del Medio Oriente. Muerto Bin Laden, su sucesor, que es Abu Bakr, que por cierto Abu Bakr toma el nombre del primer califa después de la muerte de Mahoma, era papá de una de las hijas de una de las esposas de Mahoma, y viene la división chiita y sunita. Pero ahora Abu Bakr, el más inteligente, dice: no hagamos la revolución desde Afganistán, hagámosla desde Irak y desde el Medio Oriente. Además tenemos petróleo, de hecho tenían campos petroleros, sobre todo en la zona del norte de Irak, lo llaman la zona kurda. Entonces, por supuesto que esa situación, hoy en día, además, como señalaba Leonor, emplean todas las técnicas modernas de propaganda, de publicidad, se han metido en la onda de tratar de ganar adeptos. Y los jóvenes son sensibles siempre a causas nobles, revolucionarias. De hecho, los últimos soldados que agarraron ahora en la toma de Mosul eran muchos franceses o británicos o latinos, inclusive muchachas convencidas. Se les da dinero, se les paga, se les casa, se les lleva, y se convencen de una causa que, como decíamos, con el elemento islámico es terrible, porque allí en el Islam es un fanatismo. Hay lo que llaman las escuelas coránicas en Pakistán, que fue la primera de Bin Laden, donde a los niños solo se les enseña Corán y nada más la vocación hacia aquello. Entonces, claro, con ese fanatismo es terrible poder luchar Occidente con armas tradicionales. Y ese es el fracaso que ha habido prácticamente. Ahora, ¿qué tan difícil es tumbar la célula de ISIS? Por ejemplo, el embajador hacía referencia a Bin Laden. O ya no existe según... No, eliminaron a Bin Laden, los Estados Unidos fueron eficientes, lo mataron. Pero ahora con ISIS, embajador, ¿qué tan difícil es? Es muy difícil por lo que están apareciendo. Ya no son ejércitos, es lo que llaman guerra de cuarta generación o asimétrica, ya no tienes objetivo, es un Islam nebuloso, no sabes dónde está, y por lo tanto es difícil golpearlo. Y ahora con estos lobos solitarios, que son muchachos fanatizados, que hacen solo las acciones, además un terrorismo barato.
Antes había que contratar, reunir, ahora agarran una camioneta, la alquilan, como ha ocurrido. Además, muy bien estudiado, por ejemplo, 14 de julio en Francia. ¿Por qué Francia? ¿Por qué Niza? La zona más rica de Francia, más occidentalizada, el país de la libertad. Ellos saben hacia dónde van y tienen criterios muy claros. Y Occidente no está claro en su lucha. Claro, los rusos tienen su problema con Chechenia, los chinos lo tienen también con sus musulmanes radicales, los americanos lo tienen también con estas células que también han golpeado a Estados Unidos. De hecho, ¿quién imaginó que las Torres Gemelas iban a ser destrozadas por 19 muchachos? Además con tecnología norteamericana. Todos aprendieron, destruyeron, muy bien financiados. Afortunadamente en América Latina no hay expresión de ese terrorismo, salvo el caso de Buenos Aires, donde hubo unos 83 muertos, donde hay la huella islámica. Pero no estamos exentos de que mañana pasado mañana nos fanaticen a los muchachos. Cuando empiezas a ver gente con la cara cubierta y usando una serie de modismos y muchachitos con escuelas especiales, es peligroso esa prédica del Islam, porque es una prédica contra los valores occidentales y contra el cristiano, a quien llaman infiel, o al judío, que también lo llaman infiel. Hemos hablado de la necesaria coalición en el mundo occidental, de la perspectiva que plantea la potencia de ISIS hacia adelante. Al regreso, bueno, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera? Y particularmente en el occidente, ¿qué se puede hacer? Porque vemos que el mundo está en conflicto. El gobierno de Trump, Corea del Norte, bueno, todo lo que está pasando, China, Rusia, esta disputa de poderes, al mismo tiempo tiene espacio suficiente para dedicarse a atender de fondo algo como ISIS, porque ustedes están dando a entender prácticamente que esto llega a niveles de impotencia, ¿no? En la necesidad de contrarrestar los embates de ISIS. Amigos, estamos con Julio César Pineda, embajador internacionalista, profesor columnista, y Leonora Aspurua, abogado, profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Simón Bolívar, especialista en opinión pública y comunicación política dirigidas a las relaciones internacionales. A esta hora nos estamos viendo en todos los Estados Unidos por el 427 de DirecTV. Regresaremos. En breve, A Tiempo, con Eduardo Rodríguez Yoliti, acompañado de Saúl Noriega y Sonciré Luna da Costa, por Unión Radio.